Saludos, queridos compañeros y amigos del curso bíblico del escrito de San Juan. Les habla Padre Tito. Hoy es jueves 16 de julio. Normalmente grabamos esta clase los miércoles, pero ayer por situaciones ajenas a mi voluntad no se pudo hacer. Lo estamos haciendo hoy jueves. Hoy es la memoria litúrgica de María bajo su advocación de Nuestra Señora del Carmen y pedimos que la llena de gracia interceda por nosotros en este estudio, ya que ella es la Reina de la Sabiduría, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, que nos acompañe en este estudio. Hoy vamos a trabajar el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. No trabajaremos la totalidad del capítulo, sino los versos 1 al 14. Es un capítulo sumamente denso. Recuerden que el contexto es que esto es parte de la última cena de Jesús. Y quisiera comenzar, antes de ir al texto, haciéndonos unas preguntas, porque es con lo que va a abrir y con lo que va a estar trabajando el relato. ¿Qué genera confusión en tu vida? ¿En este momento histórico te encuentras en alguna confusión? ¿A qué le temes en la vida? Estamos en el contexto de una pandemia del COVID-19. Hay mucha gente que esto le genera confusión, hay mucha gente que esto le genera temor. Y sobre todo, ¿cómo manejas el tema de la separación, de la despedida, sobre todo cuando está en función de prepararte a un evento muerte? Bien, entonces todo esto nos va a ayudar como preguntas reflexivas para este capítulo 14. Entonces, como cristianos, preguntarnos qué nos da a nosotros firmeza, qué nos da a nosotros seguridad. También el que te ve a ti como cristiano, ¿a quién ve? ¿Qué significa para ti que Jesús es camino, verdad y vida? Hazte esta pregunta: ¿cómo es tu relación con Jesús? Y descubres que Él habita en ti. Recuerda que la paz que da Jesús no es la paz del mundo, sino que es otro tipo de paz. Es una paz que no se puede comparar con la que da este mundo. Habiendo dicho esto, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vamos a buscar el capítulo 14. Voy a comenzar la lectura y después vamos a dar unas pistas para la reflexión de la misma. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, saben el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. En verdad les digo, el que crea en mí,
hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, compañeros, estamos viendo este capítulo 14 del Evangelio de San Juan y como dice el jíbaro puertorriqueño, el que mucho abarca, poco aprieta. Me he detenido en la lectura y ahora vamos a hacer el comentario de los versos 1 al 14. Vamos a trabajar esta unidad temática en esta sesión. Si nos damos cuenta, podemos dividir esta sesión en 4 partes. La primera parte son los versos 1 al 3. Anótalo por favor para que puedas hacer el ejercicio de profundización. Después vamos a ver los versos 4 al 6 en la segunda unidad temática para nuestro estudio. Después vamos a ver los versos 7 al 11 y en la cuarta parte los versos 12 al 14. ¿Cómo comienza esta narrativa? Un punto de partida, la admisión en el hogar del Padre. Eso es lo que Jesús quiere comunicarnos. Estamos invitados todos a estar en el hogar del Padre. Vemos un Jesús que está tranquilizando la inquietud de sus discípulos. Recuerden, Jesús ya ha hecho el anuncio de que Él va a partir de este mundo y entonces esto genera intranquilidad en los discípulos. Si nosotros vemos con calma el verso 2, lo voy a repetir, la primera parte, que es la sección A. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Vamos a detenernos en esa frase, en la casa de mi Padre o casa de mi Padre. En el Evangelio de Juan, en el mapa grande, ¿Jesús había dicho esa expresión? ¿La había utilizado? La respuesta es sí. ¿Dónde? Anota por favor y busca. Capítulo 2, verso 16. En el contexto de el primer viaje de Jesús a Jerusalén después de las bodas de Cana de Galilea, lo que se conoce como la purificación del templo. Así es que qué interesante que Jesús la había utilizado para referirse al templo, pero ahora habla de una casa del Padre que va a ser completamente distante de esa expresión en el templo. Por lo tanto, cuando se utiliza esta expresión casa de mi Padre, que ya hemos visto que ha habido toda una evolución, un cambio, ahora casa de mi Padre, ¿qué será? Piensen. Les voy a dar una pista. La casa de mi Padre ahora es el lugar y la comunidad de vida. Sobre todo una referencia a lo que más tarde va a ser lo que nosotros conocemos como el ejemplo de la Trinidad. Fíjense qué interesante el mismo verso, el verso 2, pero la segunda sección, la sección B. Voy a prepararles un lugar. Qué interesante es esto. Si lo vemos de nuevo en el mapa grande del Evangelio de Juan, y esto es un curso de profundización, esto es un curso para adultos en la fe, en el prólogo, en el capítulo primero, en el verso 12, ya se nos presenta que los hizo capaces de hacerse hijos de Dios. Y sobre todo, cuando comienza los discípulos a observar a Jesús en ese capítulo primero, transición de Juan el Bautista a Jesús, en el verso 38, que es lo que vemos, que son los discípulos los que le dicen, ¿dónde vives? Muéstranos dónde vives, maestro, ¿dónde vives? Ya vamos viendo entonces que estas preguntas van a ir evolucionando. Bien, ahora, como verdad religiosa, ¿qué tenemos que aprender? Que estar con Jesús, para estar con Jesús, de ninguna manera se puede oprimir al ser humano. Por eso es que vemos la transición de casa de mi Padre, templo, y ahora una nueva casa de mi Padre, comunidad
relación. Y en eso no hay opresión. En el templo, capítulo 2, sí había opresión. Vas dándote cuenta cómo el Evangelio de Juan es el Evangelio adulto en la fe. Por eso, con calma las unidades temáticas que vamos a estar estudiando, pero necesito que hagas el ejercicio de profundización. ¿Qué quiero decir? Cuando te doy estas referencias del mismo Evangelio, pero que lo antecede, es para que puedas tener esa visión de conjunto que muchas veces nosotros perdemos en nuestra concepción de todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver en el verso 5 el personaje de Tomás. En el verso 5, ¿qué nos dice el relato? Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Vamos a detenernos con Tomasito. Como ustedes saben, de Tomás, vamos a ver que se le dice el mellizo. ¿Y el mellizo qué quiere decir? Un embarazo de gemelos donde hay varón, donde hay hembra. Eso es lo que quiere decir mellizos. Ahora, ¿por qué entonces ese nombre y ese apodo? Porque en Tomás tenemos espacio todo. Tomás no es solamente un personaje histórico, Tomás también es un lugar teológico. Y como lugar teológico, el género masculino, el género femenino se puede identificar con Tomás. Por lo tanto, cuando Tomás se refiere y se dirige a Jesús, no sabemos a dónde va, cómo podemos saber el camino. Eso lo puede estar diciendo un varón, eso lo puede estar diciendo una dama. Cualquier persona que quiera ser creyente puede entrar aquí. No obstante, es bien interesante el personaje de Tomás, repito, en el Evangelio, viéndolo en el mapa grande. En el capítulo 11, en el verso 16, cuando tenemos todo el lío de Lázaro enfermo, ahí vemos a un Tomás dispuesto a morir con Jesús. Pero algo le ocurre a Tomás que después de la resurrección, en el capítulo 20, versos 24 y siguiente, Tomás pone resistencias. Así que fíjense que el Tomás que estamos viendo aquí es el Tomás que siempre va a tener resistencia y todos vamos a estar identificados con Tomás. Esto nos mueve al verso 6. Vamos a ver el verso 6 porque vamos a profundizar en el mismo. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, este verso 6 tiene dos partes. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que está compuesto de 3 palabras, y después nadie va al Padre sino por mí. Entonces, la meta va a ser el Padre. Ahora, vamos a tener 3 momentos. Camino, verdad y el más importante, vida. Camino es un concepto relativo que va a estar subordinado ¿a qué? Al término verdad. Entonces, la vida, cuando nosotros vemos el mapa grande del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 4, ya nos habla de la vida. Y en el capítulo 11, de nuevo, cuando está el consejo, la situación con Lázaro y revivir a Lázaro, se presenta que Jesús es la vida. Entonces, nadie se acerca al Padre sino por mí. Recuerden que cuando este relato se compone, no se compone para puertorriqueños en el siglo XXI, se compone para judíos que están convirtiéndose a la persona de Jesús, cristianismo primitivo del primer siglo. Entonces, esto es importante para nosotros porque para el judío lo que daba la vida era ¿qué? La ley. Moisés y la ley, eso es lo que daba la vida. Entonces, un judío que está escuchando que ahora Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, no va a ser los 10 mandamientos, no va a ser la ley mosaica, no va a ser Moisés, pues obviamente eso va a chocar y es importante para nosotros lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál va a ser la meta? El verso 7. Mire lo que nos dice el verso 7. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Perdón, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Repito, disculpen el error. La clave va a ser el verso 7. Si me conocen a mí, conocerían también a mi Padre.
Desde ahora lo conocen y lo han visto. Esta gran verdad que comunica Jesús, ahora la resistencia va a venir ¿de parte de quién? De Felipe. Bien, para entender bien a Felipe y su petición, la petición de Felipe tiene una falta de comprensión muy grande. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense que ahora Jesús, desde el verso 9 hasta el verso 14, no solo va a responder a Felipe, sino que va a responder con una queja. Pero vamos a ver el personaje de Felipe. Si nosotros miramos a Felipe, tenemos que buscar el capítulo primero, los versos 43 al 45 del Evangelio de Juan. Busca ahí para que veas dónde y cómo aparece Felipe. Pero también relee en el capítulo 6, el discurso del pan de vida, los versos 5 al 7. Felipe es el típico personaje que como que no comprende. No comprendió en el capítulo 6 y no comprende ahora en el capítulo 14. Así que en Felipe, en Felipito, nos podemos identificar todos, igual que en Tomás. Bien, así que Felipe, el que nunca entiende, le podemos poner ese apodo. Veamos entonces desde el verso 9 hasta el 14 la respuesta de Jesús y repito, Jesús le responde a Felipe con una gran queja. Miren ese verso 9. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Haz la composición del lugar. ¿Cómo será esa expresión de Jesús? ¿Cómo habrá calado en Felipe? Quita Felipe y pon tu nombre. Y observa a Jesús cómo se dirige a ti. ¿Qué exige Jesús en una expresión tan profunda? Entonces, fíjense qué interesante el verso 10, lo que se nos presenta. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Por lo tanto, la presencia del Padre en Jesús es una presencia dinámica. Y no solo eso, sino que a través de Jesús es que el Padre presenta su actividad. Por lo tanto, no es por medio de la ley de Moisés. Entonces, el verso 11 va a estar exigiendo de parte de Jesús en nosotros que hagamos un proceso de discernimiento. Por eso es que dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. Y esa expresión, créanlo por las obras. Las obras de Jesús son las propias que en la tradición de los escritos sagrados de Israel vemos en los profetas. Así que la época mesiánica ha llegado con Jesús. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, se anuncia el reino, todo eso. Y entonces vamos a ver una gran humildad de Jesús. La gran humildad de Jesús la vamos a ver en el verso 12. Mire lo que nos pone. En verdad les digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y las hará mayores aún, porque yo voy al Padre. La humildad de Jesús. Por lo tanto, la obra de Jesús ha sido ¿qué? Un comienzo. Tú y yo tenemos que continuar la obra de Jesús. Ese es el reto de descubrirlo en las Escrituras. Hazte esa pregunta. ¿Qué significa este comienzo de Jesús y qué exige que yo continúe la obra de Jesús? La iglesia tiene que continuar la obra de Jesús. Tú y yo tenemos que continuar la obra de Jesús. De lo contrario, no servimos para nada. Bien, entonces esta obra de Jesús, símbolos, actividades que liberan a quién? Al ser humano y que ofrecen vida. Así que pregúntate, ¿las actividades que tú realizas en nombre de Jesús son para liberar al ser humano y dar vida o son para qué? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si queremos ser adultos en la fe, la comunidad de Jesús tiene que recorrer un camino. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino de Jesús.
Recuerden que antes de que se hablara de cristianos, se le llamaba a los seguidores de Jesús, los seguidores del camino. Entonces, esto exige de nosotros un dinamismo en la vida. Entonces, la vida definitiva es la vida que comunica Jesús. Entonces, volvamos a este relato en donde Jesús nos dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En nombre de Jesús, ¿qué pedimos? En nombre de Jesús, ¿qué pides? Lo que les propongo es que retomen el tema de estos dos personajes, Tomás y Felipe. Quiten esos nombres y se pongan ahí. Y esas actitudes, esas disposiciones, las asumamos nosotros. Y entonces es bien interesante lo que Jesús le ha dicho a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de nuevo, el que te ve a ti como creyente, puede ver al Padre. El que te ve a ti como creyente, ¿a quién ve? Les invito entonces a que retomemos esta unidad temática, que es el capítulo 14 de San Juan. Hoy hemos visto los versos 1 al 14. Oremos con todo lo que aquí aparece y pidamos que nosotros seamos también reflejo de ese Jesús que es amor, ese Jesús que es compasión, pero sobre todo que es liberación para el ser humano. Que el buen Dios les bendiga hoy y siempre. Comentarios, preguntas, se pueden comunicar a mi correo electrónico P de Padre, A de Antonio, J de José, V de Vázquez, C de Colón, @yahoo.com. Se pueden comunicar conmigo en mi unidad móvil 787-207-2104 o a mi oficina, Parroquia Estela Maris, 787-723-2240. Que el Señor les bendiga hoy y siempre y les conceda paz y salud.